de parto, que es uno de los momentos hitos en la vida de la mujer y uno de los momentos más dolorosos también. La bibliografía que he usado es el libro de Anestesia Obstétrica de Chestnut, también otro libro de la Universidad de Oxford y algunos artículos también interesantes que hablan sobre el tema. Para ordenarnos un poco, primero voy a dar una pequeña introducción, voy a hacer hincapié en algunos conceptos importantes también. Luego vamos a hablar de la neuroanatomía, las vías periféricas, vías centrales y vías descendentes. Luego vamos a comentar un poco sobre los receptores implicados y también, para terminar, el dolor en las fases del trabajo de parto. Bueno, el dolor es definido por la Asociación Internacional del Estudio para el Dolor como una experiencia sensorial y emocionalmente desagradable, asociado a un daño tisular real o potencial. Esta es la definición del dolor en general, ¿no? Pero el dolor en el trabajo de parto tiene implicancias distintas, ya que van a conllevar a un dolor que va a ser relacionado con un componente emocional también, en el aspecto positivo y en el aspecto negativo también, ya que es importante hacer hincapié en el temor que tiene la gestante ante una experiencia desconocida, como son las contracciones uterinas, y también a que la experiencia del trabajo de parto tiene un objetivo sublime, que es el nacimiento de un hijo, ¿no? Entonces, todas estas experiencias van a englobar lo que es el concepto en sí del dolor en el trabajo de parto. Va a estar determinado por diferentes factores, ¿no? Como son la edad de la paciente, la paridad, ya que se ha visto que en nulíparas este dolor es más intenso que en las multíparas, sobre todo en la segunda fase, que es la fase activa del trabajo de parto. También es importante recalcar que va a depender del número de semanas que tenga este embarazo, ya que como sabemos, la cabeza del feto, la parte del occipucio, es la que va a hacer presión en el perine y en el cuello uterino para que así vaya progresando la dilatación. Y una cabeza pequeña, en el caso de un embarazo pretérmino, va a ejercer menos presión y menos activación de factores proinflamatorios que una cabeza de un bebé a término. Y otros factores también relacionados, como por ejemplo la etnia, también factores de exposición previa al dolor. Se dice que mujeres que han pasado episodios muy dolorosos anteriores al parto, como por ejemplo mujeres que han estado en quimioterapia, en radioterapia, tienen mayor probabilidad de hacer un parto muy doloroso, ¿no? Y con respecto a la raza, las mujeres afroamericanas se ha demostrado que tienen menos dolor que otras razas como por ejemplo las caucásicas o las orientales, ¿no? El dolor durante el trabajo de parto, si bien es un dolor agudo que va a tener un tiempo de duración, también se ha demostrado que puede ocasionar y puede conllevar a un dolor crónico. Pues el 55.8% de mujeres chinas refiere un dolor crónico incluso después de 5 a 10 años de posparto, ¿no? Y otras consecuencias que también puede tener con respecto a la parte de depresión posparto, ¿no? Que tiene una incidencia del 11.2%, que no es nada despreciable. Entonces, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad Americana de Anestesiólogos refieren que no hay ninguna otra circunstancia en la que un individuo debería experimentar un dolor grave sin tratamiento que no sea esta del trabajo de parto. Sin embargo, bajo el cuidado de un médico en ausencia de que es suficiente para una indicación médica de aliviar. Durante el tiempo, ha ido evolucionando la forma en cómo se ha visto el dolor del trabajo de parto. Al inicio se decía incluso que este dolor era una sensación psicológica
y que con tan solo el adiestramiento de la madre era suficiente para poder controlarlo. Incluso decían que era algo fisiológico, ¿no? Como la micción, como la defecación, no tenía mayor importancia, ¿no? Hasta que llegó el doctor Melzack en 1965 y planteó nuevas teorías, ¿no? Una de ellas es esta teoría de la compuerta del dolor, que da a conocer un poco más sobre la fisiología de este dolor del trabajo de parto, ¿no? Esta teoría nos dice que podemos modular una señal nociceptiva a medida que viaja hacia el cerebro durante todo este trayecto, ¿no? Las señales beta no nociceptivas, que son unas fibras más gruesas, mielinizadas, y que están relacionados sobre todo con el estímulo táctil y de presión, van a saturar estas neuronas de proyección, estas neuronas a nivel de la médula espinal, y van a hacer que otras fibras que sí están más relacionadas con el dolor, como las fibras C o las fibras A delta, sean suprimido este impulso debido a que vamos a saturar estas neuronas aferentes secundarias. Es por ello que se explica que el dolor del trabajo de parto, si bien es un dolor agudo y es un dolor intenso, también tiene una explicación de cómo modular este dolor a través de otras fibras, ¿no? Como las fibras A beta. Y también explicaría una conversación que tuvimos en la exposición anterior de las vías del dolor, de por qué es importante, y las enfermeras antiguas lo hacían, ¿no? Hacer presión o causar dolor en la zona de venopunción, porque así con esto saturamos estas fibras y hacemos que el estímulo doloroso sea menos que si lo hacemos directamente sin haber saturado antes, ¿no? Posteriormente, también Melzack habló de su teoría de la neuromatriz, ¿no? Donde refiere que la percepción del dolor no tan solo es un proceso fisiológico, sino que es la interacción de diferentes aspectos, tanto sensitivos como afectivos, emocionales, sensoriales, discriminatorios y conductuales. Entonces es un proceso más complejo y que puede ser regulado sobre todo por aspectos afectivo-emocionales que hay que recalcar. Es por eso que el dolor del trabajo de parto no va a ser igual en todas las mujeres y depende de muchas variables, ¿no? ¿Cómo vamos a medirlo? No hay una forma exacta de cuantificarlo, pero sí nos podemos aproximar a través de diferentes escalas, ¿no? Una escala verbal simple, donde manifieste que no tiene dolor o es un dolor leve, moderado, intenso o insoportable. Una escala de calificación numérica del 1 al 10, y también hay otras escalas nuevas que han salido que voy a mencionar en la siguiente diapositiva, y la escala de EVA que ya conocemos, la escala visual analógica, que también nos puede ayudar a poder cuantificar este dolor. Ya, en el año 1984, Melzack realizó un estudio llamado El mito del dolor del trabajo de parto, donde agrupó mujeres nulíparas y multíparas que habían recibido antes psicoprofilaxis y que no habían recibido psicoprofilaxis. Y las evaluó a través de el cuestionario de McGill, que tiene diferentes scores del 0 al 50, ¿no? Y lo que encontró fue que las mujeres nulíparas que no habían tenido psicoprofilaxis tenían un dolor cerca al nivel, al score de 40, que esto lo relaciona con una amputación digital sin anestesia. A diferencia de las mujeres nulíparas que sí habían recibido psicoprofilaxis, tuvieron un dolor menor, un dolor de 30, y las multíparas tuvieron incluso un dolor menor que las nulíparas con psicoprofilaxis, ¿no? Y también en este gráfico es importante recalcar que el dolor del trabajo de parto se va a encontrar por encima del dolor de una fractura o del dolor por cáncer o dolor crónico, ¿no? Eso quiere decir que es un dolor bastante intenso. Estos cuadritos los he puesto para recordar los conceptos del dolor visceral
visceral y el dolor somático, que son importantes en la fisiología del trabajo de parto, ¿no? El dolor visceral es una excitación anormal de los nociceptores viscerales, es un dolor mal localizado, continuo, profundo, puede irradiarse a zonas alejadas al lugar donde se originó y frecuentemente se acompaña de síntomas neurovegetativos. A diferencia de un dolor somático, que es un dolor localizado, es un dolor de tipo punzante, algunos refieren, y que se irradia siguiendo los trayectos nerviosos. O sea, eso le da la característica de que sea un dolor localizado, ¿no? Este gráfico también está aquí para poder nosotros recordar cuáles son las etapas del trabajo de parto, ¿no? Tenemos la primera etapa, que es la etapa de las contracciones y de la dilatación del cuello uterino, donde vamos a tener del 0 al 10 de dilatación. Luego viene la etapa del descenso fetal y el parto, y por último la etapa del alumbramiento de la placenta. La primera etapa, que es la etapa de la dilatación, la podemos dividir en dos, ¿no? En la primera fase, que es la fase latente, y la segunda, que es la fase activa. Teniendo de punto de corte, entre comillas, porque en realidad no es un punto de corte definitivo, sino que muchas veces este proceso es dinámico, ¿no? Se va dando en el transcurso y es diferente en cada mujer, no es igual en la nulípara que en la multípara. Como nosotros sabemos, en la nulípara primero se va a dar el acortamiento del cuello uterino, el reblandecimiento y posteriormente la dilatación, a diferencia de la multípara, donde estos procesos se van a llevar a la par. La mujer va a ir reblandeciendo el cuello, acortándolo y a la vez va a ir una dilatación, ¿no? Y también importante recalcar que el tiempo en nulíparas y multíparas es distinto. Son mayores horas de trabajo de parto en las nulíparas y esto conlleva también a una mayor exposición al dolor, ¿no? Por eso es que siempre se refiere que el primer parto es una experiencia un poco más dolorosa que los siguientes. Entonces, la fase latente es la dilatación del cuello uterino menos de 4 centímetros y la fase activa ya cuando superamos los 4 centímetros y llegamos hasta los 10 de dilatación, ¿no? La fase activa tiene a su vez tres partes, ¿no? Una fase de aceleración, la fase de pendiente máxima y luego la fase de desaceleración cuando ya estamos llegando al 10 de dilatación. ¿Cuáles son las causas de este dolor? Bueno, debido a las contracciones uterinas, se van a comprimir estas arterias espirales del útero y va a conllevar a una disminución del flujo útero-placentario con la siguiente hipoxia del miometrio, que genera factores proinflamatorios que van a llevar a un dolor que se dice que es tipo una angina de pecho, ¿no? Es una sensación dolorosa. Otra causa es la compresión de los ganglios nerviosos en el cuello uterino y la parte inferior del útero por la contracción de estos haces musculares entrecruzados. El estiramiento del cuello uterino durante la dilatación y el estiramiento del peritoneo sobre el fondo uterino. En este cuadro eh, es importante para explicar cómo es la progresión del dolor de acuerdo con la dilatación uterina, ¿no? Se dice que esta dilatación va a progresar, ¿no? En el tiempo, a su vez va progresando también el nivel de dolor que va presentando el paciente. No todas las pacientes, se dice que un tercio de estas pacientes van a presentar un dolor severo desde el inicio de la fase de dilatación, ¿no? Del trabajo de parto. Y 2/3 sí lo van a presentar ya cuando están en el 90% de la progresión, o sea, en una dilatación entre 9 y 10, va a ser el punto pico de dolor, ¿no? El dolor más intenso. También un factor importante en esta variación del dolor, ¿no? Que algunas mujeres presentan antes, otras mujeres presentan después, otras presentan menos dolor, otras más dolor, puede depender de un polimorfismo genético. Quiere decir que hay diferencias genéticas con respecto a la producción y a la respuesta de citocinas inflamatorias, que esto podría llevar a que haya esta variación no tan marcada en diferentes pacientes.
Este dolor, en esta imagen podemos ver dónde se va a localizar durante la progresión de la dilatación, ¿no? En la primera fase, en la fase temprana, vamos a tener un dolor tipo cinturón de intensidad moderado, ¿no? Y luego va, conforme vaya avanzando la dilatación, cuando ya estemos cercanos al 4 de dilatación, vamos a tener que el dolor va a ascender y se va a volver en un dolor severo, ¿no? Pero también en forma de cinturón a nivel de la zona lumbar. Ya cuando entramos a la fase activa del trabajo de parto después del 4 de dilatación, el dolor también se va a localizar en el área perineal debido a que ya el occipucio del recién nacido va a estar haciendo presión en esta zona para aumentar la dilatación. Entonces tenemos un dolor moderado y un dolor severo a nivel de los miembros inferiores. Y por último, ya cuando estamos en la fase de el expulsivo, el dolor se vuelve intenso en la zona perineal, incluso en la zona perianal, ¿no? Y baja el dolor a nivel de la zona del hipogastrio y a nivel de las piernas. Las vías neuronales aferentes, ¿cómo es que van a transmitirse este estímulo nociceptivo, ¿no? Estos estímulos pueden ser químicos, térmicos o mecánicos, y lo que van a hacer es que van a liberar mediadores proinflamatorios que van a gatillar cambios iónicos en las membranas celulares, generando este impulso nervioso que son transmitidos a los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Estos impulsos van a ser diferentes de acuerdo al periodo del trabajo de parto donde nos encontremos. Diferente en la fase latente y diferente en la fase activa del trabajo de parto. En la fase latente tenemos que el dolor va a transmitirse a través del plexo simpático lumbar para luego ingresar a nivel de las ganglios de la raíz de los nervios de T10 a L1 a través de fibras sensoriales tipo seno, que son estas fibras que van a transmitir el dolor visceral, ¿no? Un dolor mal localizado. Se dice que también estas fibras tipo C son unas fibras del dolor más lentas, menos mielinizadas, donde van a tener también un ingreso en la médula espinal no localizado, sino que van a transmitir fibras incluso 2 niveles superior y 2 niveles inferior a estas localización en la columna vertebral, ¿no? Luego, a diferencia del dolor somático que se produce en la fase activa, donde van a estar implicadas las fibras tipo A delta, ¿no? Que son fibras mielinizadas, fibras un poco más gruesas y que van a tener una transmisión del dolor más rápida y van a tener un ingreso a nivel de los ganglios de la raíz dorsal de S2 a S4 de forma más localizada, a diferencia de las de tipo C que tenían aferentes superiores e inferiores, estas fibras A delta van a ser más localizadas, ocasionando un dolor somático y también a través del nervio pudendo se va a dar toda esta excitación, ¿no? Todo este estímulo. Mencionó Diana que el dolor somático en el segundo estadio se debe a la dilatación del cuello uterino. ¿Eso es lo que dijo? No, el dolor somático se debe más que todo a la presión de la cabeza del feto que hace un estímulo a nivel de toda la parte perineal. Eso es sobre todo. El dolor que viene desde el cuello uterino y el segmento inferior del útero está más que todo implicado en la primera Claro, fase. había leído eso, ¿no? Toda la primera fase es hasta que se completa la dilatación del cuello uterino, que va, como dices, no, la primera fase es hasta que llega a 4. Yo había leído eso, el primer estadio era hasta que se completa la dilatación del cuello uterino, que es donde se da el dolor visceral, que puede ser hasta moderado, y el segundo estadio es cuando ya se completó la dilatación del cuello y la presentación fetal baja y aprieta los nervios pudendos, y que ese dolor sí es el que puede ser de moderado hasta severo, ¿no? Eso es lo que había leído yo.
Es el más Sí, difícil. doctor. Claro. Sí, doctor, pero como dice Lo que pasa es Elena, que en la hay definición, diferentes divisiones. Y hay otra cosa Es que hay diferentes divisiones del trabajo del parto. Como... que ese tipo de dolor se han hecho estudios en pacientes embarazadas y en pacientes con tumores en presentación pélvica, y se ha visto que en pacientes embarazadas el dolor es menos, presentando el mismo tipo de presión, porque presentan las pacientes embarazadas presentan menores niveles de sustancia P en el plasma. Y como saben, la sustancia P es la que al estimular los nociceptores aumenta lo que es la inflamación y la sensibilización al dolor, ¿no? Es un estudio que había leído. Sí, eso lo explican sobre todo porque la sensación del dolor en el trabajo de parto tiene un componente psicológico emocional importante. O sea, la idea sublime de que van a tener a su hijo también estaba relacionado a que bajo un estímulo similar, las gestantes tienen menor dolor que otras pacientes, que otro tipo de pacientes. Un estudio midieron lo que es la sustancia P específicamente y vieron que en las pacientes embarazadas la concentración de sustancia P es menor que en pacientes no embarazadas. Y que esto ayuda a que el dolor sea menor. A ver. Les he escuchado que está hablando entre ustedes dos que existen diferentes divisiones de los estadios del trabajo de parto. A ver, explícame, Ismael, qué es lo que has leído. Yo he leído que el primer estadio de lo que es el dolor del trabajo de parto se da hasta que se completa la dilatación del cuello uterino. Y el segundo estadio empieza cuando ya se completó la dilatación del cuello uterino y empieza nada más con la dilatación del segmento y lo que es la presentación fetal que empieza a comprimir lo que es los nervios pudentes. Eso es lo que yo leí en un artículo. Por eso era lo distinto en que presentaba Diana, ¿no? Por eso quería que... Ya, Dianita, ¿y tú qué has leído? Bueno, en este gráfico que es un libro de ginecología, podemos ver que si bien hay una división de las etapas del trabajo de parto en tres, y la primera etapa es la que dice parte del descenso y el parto. La primera etapa, que es la fase de dilatación, sí se divide en dos, que es la fase latente y la fase activa, que es a lo que hace referencia las diferentes fases del trabajo de parto, ¿no? Sobre todo la parte de dilatación, porque se dice que hasta la dilatación hasta 4 centímetros va a haber los estímulos de T10 a L1, ¿no? Pero ya cuando pasamos más de 4, esta dilatación va a estar acompañada también del descenso de la cabeza fetal, o sea, el descenso en los estadios del I, como ya sabemos por básicas. Este descenso de la cabeza va a hacer que aumente la dilatación y va a hacer presión también a nivel de la zona perineal, estimulando el nervio pudendo, y así ya está enviando aferencias, ¿no? a nivel sacro, que sería la segunda fase de lo que hablamos del trabajo de parto. Pero no tanto como que la fase de estimulación de T10 a L1, ¿no? Sino que se divide en fase latente y fase activa del trabajo de parto, y ambas tienen diferente vía del dolor, ¿no? O sea, tienen diferentes aferencias, van a llegar a diferentes ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Cada una tiene sus especificaciones, ¿no? Muy bien. ¿Podrías repetir sobre las compuertas de Melska? ¿Aló? Ah, la teoría, ¿esta? ¿De Melzack? ¿De la compuerta de Melzack? Ah, sí. Ah, ya. Esta teoría es no solamente aplica para el trabajo del dolor, sino para otro tipo es
Es un descubrimiento, una teoría que se hizo con respecto al dolor y a la regulación del dolor, ¿no? Lo que dice Melzack es que el dolor se puede inhibir o puede disminuir de acuerdo a las fibras que se vayan a estimular. Él dice que las fibras del dolor, ¿cuáles son las principales? Es las fibras C y las fibras A delta, ¿no? Las fibras C para un dolor más sordo, un dolor visceral, un dolor mal localizado, y las fibras A delta para un dolor más agudo, más localizado, ¿no? Entonces, estas fibras cuando son estimuladas van a llevar el estímulo al asta dorsal y van a ejercer toda la vía que ya conocemos, ¿no? Pero lo que dice Melzack es que si son estimuladas otras fibras que tengan mayor rapidez, que estén más mielinizadas, como por ejemplo las fibras A beta, lo que van a hacer es saturar y sobreestimular estas neuronas aferentes secundarias. O sea, la neurona donde va a tener que hacer interconexión en la médula espinal para poder subir al tálamo. Si es que saturamos del impulso A beta estas fibras, ya va a llevar a una inhibición del estímulo que estamos dando a través de las fibras C o las fibras A delta. Entonces, esta es la teoría de la compuerta del dolor. También se explica como inhibición y también se explica como potenciación, ¿no? Es interesante que como ustedes, claro, no sé si lo habrán visto. Uh-huh. Es verdad, pues, o sea, ahí viene la teoría de que uno, si tú sientes más dolor, calmar el dolor será calmar un dolor oncológico, por así decirlo. Entonces, para calmarlo muchas veces tratas de hacerte daño o de causarte otro tipo de dolor, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, en la serie sobre todo, no sé si habrán visto alguna serie, es donde más aparece, ¿no? Pero sí, o sea, en la que estudian el dolor, saben que eso sí puede ocurrir, o sea, produces un dolor más fuerte, que tú puedes estar sintiendo, que sea un dolor neuropático, un dolor oncológico, o un dolor visceral, que son fibras sensitivas, y va a calmarlo. Es una teoría muy curiosa, pero si lo todo, más bien, el dolor no causando debería producir más dolor, pero no, por esa teoría las compuertas se saturan, como también llega a un punto donde también uno lo puede ya, comienza a producir, Está muy bajito, Doc. tanto que puedes llevarte incluso a un paro cardíaco. Un dolor muy intenso puede producir porque ya comienza a estímulo doloroso que paro por prácticamente cardíaco y cerebral, ¿no? El cerebro como que entra en un coma, se inactiva. Este estímulo doloroso, tanto dolor y como no lo has podido calmar, te desmayas. Producto de que el mismo cerebro, ya como al no ver ningún estímulo, nada, se satura y se desconecta. Esas son teorías muy interesantes que los autores le pueden encontrar en cualquier artículo. Y sobre todo, pues cuando ves las series y tienes la curiosidad a ver si eso es verdad o no, te pones a buscar, te pones a leer y encuentras este tipo de cosas. Doctor, pero ahí No pude estar en la... Doctor, ¿me escucha? Sí, se escucha, Naya. Ya, con respecto a esta teoría, lo que leí sobre todo de esas fibras A beta es que no son unas fibras que van a llevar o van a transmitir más dolor,
o bueno, un dolor más severo, sino que por el contrario es un dolor, bueno, hasta táctil, se podría decir que va a conducir estas fibras. Depresión. Y depresión táctil y que estas fibras son gruesas y son también mielinizadas. Ahora, por su misma condición, estas fibras también se saturan o bueno, tienen una adaptación rápida. Entonces, hasta cierto punto, esto nos va a ayudar a cerrar la compuerta, que es en este caso de la teoría, pero cuando el estímulo, sobre todo, es persistente, continuo, como es en el caso, por ejemplo, del trabajo de parto que tiene que sufrir todo el proceso de dilatación, las otras fibras, que son las fibras A, delta y las fibras C, van a superar, van a abrir nuevamente esta compuerta y se va a producir el dolor. O sea, por un momento las fibras A, beta sí nos pueden ayudar, pero si el estímulo es continuo, entonces definitivamente sí se va a producir que se abra la compuerta y se produzca el dolor, ¿no? Sí, habla. Muy bien. ¿Algún aporte más? Sí, doctor Ismael, con respecto a lo que envió al chat, no es lo que decíamos, ¿no? El segundo periodo, la fase de dilatación ya activa, la fase activa, y el tercer estadio, que es el parto en sí, ¿no? Que es la salida del recién nacido. Bien. Anterior de las vías de dolor, porque bueno, estaba ocupado y todo lo demás. Hablaron acerca de lo que era ¿por qué una lesión leve, por ejemplo, una hincada o un pequeño corte pequeño a nivel, ya sea de dedos, pies, curar que un corte que te puedas hacer de mayor longitud, ya sea en cualquier parte o zona del brazo? ¿Qué preguntó, doctor? No lo entendí bien. Ya, porque no sé si ustedes lo han experimentado, lo han visto, cortes pequeños, ya sea un corte por ejemplo con una aguja o cuando estás demora más en calmar el dolor o en curarse que cuando probablemente te hagas un corte un poco más grande, ¿no? De mayor de 1 centímetro o incluso más profundo, más sangrante. ¿A qué se debe? Porque lo han experimentado, ¿no? No voy a decir que no. Sí. Tal vez se responda con la saturación de los nervios afectados. O sea, todas esas terminaciones libres, al ser más, igual va a haber mejor modulación. No va por ahí. Aisha está pensando, ella tiene la respuesta, no doctor. Dígame si no. En el caso de profundidad, Dígame si no lo han sentido, ¿eh? ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso Nunca les ha pasado. En el caso de un quemado, las fibras, mientras más superficial es la herida, más duele.
¿Por qué? Porque a medida que va avanzando va habiendo se podría decir que las terminaciones nerviosas libres ya no están, por la misma lesión, tampoco funcionan. En cambio, mientras más superficial es, entonces estas terminaciones libres están intactas y conducen el dolor, ¿no? Eso sería en el caso, por ejemplo, de un quemado, ¿no? Similar también Creo que es por ocurre. la longitud, ¿no? Bien, o sea, se aplica lo mismo, ¿no? El detalle es, mientras más profundo sea una lesión, va a haber más factores de inflamación, a la vez también va a haber más cicatrización, a la vez también va a haber más interleuquinas que van a tratar de calmar y de cicatrizar. Mientras más superficial sea el dolor, no vas a tener muchas veces este tipo de, ¿cómo se llama ya? Sustancias ¿ya? Que se traten de entonces, por lo tanto va a demorar incluso, calmar el dolor, va a demorar en curarse y probablemente, como bien dice, pues entonces las fibras van a estar todavía intactas y vas a comenzar a sentir más allá. Lo más profundo, cortas la fibra, el dolor trata de calmar, aparte de las interleuquinas y todo lo demás que llega, se disminuye la inflamación, disminuye el sistema, se activa tu sistema, por lo tanto disminuye lo que es el dolor. Ahora, no sé tampoco, discúlpenme, pero la exposición está buena, no sé si tengan otro aporte acerca de la exposición. No sé si hablaron acerca de lo que era cronicidad del dolor. Cuando un dolor agudo se convierte en un dolor crónico. ¿Y a qué se debe? Lo hablaron en las vías del dolor, doctor, en la anterior exposición. Ya, entonces Claro, ya saben. una estimulación ¿Cómo se convierte un dolor prolongada. agudo en dolor crónico? Un estímulo prolongado de estos receptores, ¿no? Hace que se sensibilicen a los factores proinflamatorios, ¿no? Y esto hace que el umbral del dolor baje. Entonces se cronifica el dolor. Bueno, hay, si no me equivoco, si mal no recuerdo, hay de 2 a 3 formas de cronificar un dolor. Una de ellas te lo explica por la compuerta. Como tú bien has dicho, saturo, calma. Dejo de producir el dolor, el otro dolor vuelve a aparecer. Y comienza otra vez. Haciendo esto, llegó... ¡No apareces! ¿Aló? Perdón. Entonces, al hacer este juego, en repetidas oportunidades, se cronifica el dolor. Esa es una. ¿Qué otras maneras hay de cronificar un dolor? Me dicen que ya lo han hablado, lo deben saber, ¿no? Vale. Por ejemplo, otro mecanismo es cuando hay un proceso inflamatorio, este mismo proceso inflamatorio va a activar al nociceptor y el nociceptor va a quedar sensibilizado. Entonces, ante otro estímulo, tal vez de menor dimensión, se podría decir, o un estímulo táctil, entonces este nociceptor ya va a estar sensibilizado. Otra vía es por el NMDA, también que cuando ocurre una transmisión entonces dolorosa, al activarse el glutamato con su receptor NMDA, se supone que tiene que tener una protección y es una protección con el magnesio. Ahora, cuando hay un estímulo repetitivo, se va a abrir y se va a disociar este magnesio que es el que prácticamente tiene
también otra con puerta cerrada, va a entrar calcio y va a excitar a este neurotransmisor. Es por eso que en ese caso se usa la ketamina, ¿no? Para ayudar a este receptor. Ese también podría ser un caso de cronificación del dolor. Y en el caso del trabajo de parto, cuando se cronifica el dolor, ¿a qué se debe? No, en el trabajo de parto sí se puede cronificar el dolor, incluso refieren de 5 hasta 11 años después del trabajo de parto. Y bueno, he leído que sí está bastante relacionado